Pues buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto poder presentar a mi compañera Alicia Ruiz, religiosa de la Compañía de María. Ella es de Sevilla, de un pueblo de Sevilla, del Cuervo. Como veis ahí en el programa, es que lo tenía que decir. Como veis en el programa es licenciada en farmacia y también en teología sistemática y tiene una amplia experiencia en pastoral juvenil vocacional desde sus diferentes envíos que ha ido teniendo en estos años como religiosa de la Compañía de María, sobre todo trabajando en lo local, pues en distintos lugares de nuestra geografía, como Valladolid, Almería, San Fernando. Ha tenido diversas actividades de pastoral escolar, extraescolar, coordinación de las mismas. Y lo que puedo decir también es que es una mujer apasionada y apasionada por los jóvenes. También tiene una gran capacidad de reflexión, es una muy buena lectora y con esta capacidad de reflexión y de recoger los datos de la realidad y en el contacto con los jóvenes, ella también tiene la virtud de saber poner palabras y palabras también sugerentes a dicha reflexión. Así lo ha plasmado en diversos artículos que se han ido publicando en diversas revistas de pastoral y otras, como Salterre, la revista de pastoral juvenil de la que pertenece, forma parte del Consejo de Redacción, en la parte de pastoral educativa especialmente, Misión Joven, revistas de escuelas católicas. Ha publicado también diversos pliegos en Vida Nueva, todos ellos en la temática referente específicamente a identidad de los jóvenes y a claves también y acompañamiento, discernimiento en la pastoral juvenil vocacional. Otro aspecto que también creo que es muy importante, ella es una gran conversadora, también desde nuestra espiritualidad y nuestro bagaje en la Compañía de María, la conversación espiritual es algo muy importante. Y ella lo pone en práctica en la actualidad coordinando el equipo de diálogos sobre pastoral con jóvenes. Aquí hay varias personas miembros de ese grupo, pues Raúl Tinajero, Enric, también no sé si está Coldo también, Vicky Morán, una laica también. Bueno, y yo creo que desde esa participación en ese equipo de diálogos han seguido muy de cerca la preparación de lo que fue el sínodo, la acogida de la Christus Vivit y todo lo que está siendo su puesta en práctica. Dejo para el final también una mención especial para una publicación que tiene mucho que ver con lo que ella nos va a compartir esta tarde. Es una guía para animadores de pastoral juvenil, de PPC, Jesús siempre joven, que ha sido hecha por Alicia junto con María Sánchez Ballesteros, una joven, y yo creo que nos puede iluminar para lo que hoy nos va a compartir, que es esta gran experiencia de la Christus Vivit, iluminando caminos para la pastoral juvenil vocacional. Me ha insistido mucho en que sea breve y sencilla, aquí lo dejo y le doy paso a ella para que nos comparta lo que tiene que compartirnos hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí. Bueno, gracias Inma por la presentación. Muchísimas gracias a Confer por la invitación que me han hecho, en especial al Departamento de Pastoral Juvenil Vocacional, y gracias a todos por vuestra atención. Voy a tratar de aportar una visión general de Christus Vivit, dirigiéndome tanto a personas que han leído la exhortación como a quienes no lo han hecho. Teniendo en cuenta que es una exhortación extensa, 9 capítulos, 299 párrafos, que ha de ser leída a continuación del documento de trabajo y del documento final del Sínodo de los Jóvenes y que está dentro del marco del programa pastoral del Papa Francisco, he optado por entresacar elementos que a mi modo de ver son claves y que pueden facilitar tanto una primera lectura como las sucesivas. Con el índice en la mano, en primer lugar, me voy a referir a una transición de Iglesia jóvenes a Jesucristo jóvenes cristianos, para ver finalmente que esta transición se convierte en un ciclo. Después subrayaré el término experiencia como marca o sello de este documento magisterial. En tercer lugar, relacionaré unas ideas que descifran la estrategia evangelizadora
que propone el Papa Francisco para la pastoral juvenil. A continuación, intentaré mostrar el dinamismo del discernimiento eclesial que se ha llevado a cabo durante el Sínodo de los Jóvenes, concretando en algunas cuestiones de especial relevancia. Y, por último, muy brevemente, situados en la Cena de Maús, compartiré los acentos de la espiritualidad que, a mi entender, propone Christus Vivit para la pastoral juvenil vocacional. Y dos notas antes de empezar. La primera, que voy a intercalar de vez en cuando algún vídeo muy cortito, pero que nos puede ayudar a aterrizar la idea de la que estemos hablando. Y en la segunda nota sería que en el texto escrito de la ponencia pues ya tendréis las citas a las que vamos a ir aludiendo. Bien, primer punto. Al inicio del camino sinodal, el Papa Francisco se sitúa ante todos los jóvenes del mundo haciéndose a sí mismo una pregunta. ¿Cómo puede la Iglesia acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud? Y realiza a los jóvenes una petición explícita. Ayuden a la Iglesia a identificar las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la buena noticia. La actitud que le distingue es la apertura y su intención es recibir luz, luz para un magis de vitalidad eclesial y juvenil. Veamos la fuerza con la que el Papa Francisco deseaba celebrar un sínodo para todos los jóvenes. Sinodo è il sinodo per e di tutti i giovani. I giovani sono i protagonisti. Questo è il sinodo dei giovani e noi tutti vogliamo ascoltarci. Ogni giovane ha qualcosa di dire agli altri, ha qualcosa di dire agli adulti, ha qualcosa di dire ai preti, alle suore, ai vescovi e al Papa. Tutti abbiamo bisogno di sentire voi. Ma anche i giovani che si sentono agnostici, sì. Anche i giovani che hanno la fede tiepida, sì. Anche i giovani allontanati dalla Chiesa, sì. Anche i giovani che, non so se qualcuno, ma magari ci sia qualcuno, i giovani che si sentono atei, sí. Hemos dicho que con la pregunta que se hace y con la petición que realiza, el Papa Francisco quiere recibir luz para mejorar la evangelización en el ámbito juvenil. La luz es una imagen simbólica en confrontación con oscuridad, noche o tinieblas. Excelentes investigaciones sobre la simbología de la luz indican que primitivamente tanto la tradición pagana como la tradición cristiana bendecían y daban gracias por la luz. Los paganos preferentemente por la luz del sol y los cristianos por la luz de Cristo. Si hoy un líder mundial irrumpe en los espacios en los que están los jóvenes, paganos y cristianos, utilizando sus canales de comunicación preferidos, con el mensaje «habla conmigo sin filtros de cuestiones que a mí me interesan y apórtame tu luz», cualquier joven, independientemente de si es católico o no, cristiano o no, practicante o no, se siente estimado, se siente portador de luz y con ánimo de compartirla. Se siente, yo diría también, mediador de bien. Y, por supuesto, advierte algo muy importante en este líder, su humildad. Con este modo de proceder, 100% inclusivo, se respetó y asumió con valentía uno de los principios que brota de los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia. El todo es superior a las partes. Iglesia y jóvenes, todos en relación. Ahora bien, el Papa Francisco quiere luz y también cercanía.
La cercanía crea las condiciones para que la Iglesia sea un espacio de diálogo y testimonio de fraternidad que fascine. Se convoca entonces una reunión presinodal a la que asisten unos 300 jóvenes, marzo del 2018. Después se les invita al mismísimo sínodo de los jóvenes, y eso es lo que le hace especial, la presencia de los jóvenes. Y a continuación se organiza este verano un foro internacional para reflexionar con jóvenes delegados de las conferencias episcopales, y aquí está Raúl, y de los principales movimientos y comunidades eclesiales sobre la acogida y la continuación del camino sinodal. La cuestión a advertir es la siguiente. Siendo Christus Vivit una carta principalmente dirigida a jóvenes cristianos, que recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación, siendo esto así, expresa claramente que todos los jóvenes, sin excepción, están en el corazón de Dios y, por tanto, en el corazón de la Iglesia. Si unimos ambas citas, una al comienzo de la carta y otra prácticamente finalizando, podemos intuir un potente mensaje de fondo. Los jóvenes cristianos son imprescindibles para llevar la luz de Cristo a todos los jóvenes de nuestro mundo. Dos conclusiones para este primer punto. La primera, Christus Vivit contiene una estrategia de evangelización donde los protagonistas son Jesucristo, desde la clave «Yo soy la luz del mundo», y los jóvenes cristianos, a partir de «Yo soy misión». Y la segunda conclusión que podríamos introducir es que la exhortación visibiliza un deseo de descentralización de la Iglesia a favor de una centralización en Jesús y explica cómo se puede pasar de ser un joven con inquietudes al que se le consulta para mejorar la evangelización en el mundo juvenil, a ser un joven enviado por Jesús a través de la Iglesia a comunicar una gran experiencia. Cristo vive y te quiere vivo. Entre los destinatarios de la pastoral juvenil distinguimos entre los jóvenes presentes, alejados y ausentes. La exhortación dedica especial atención a los presentes y a los que se están alejando. El texto paradigmático que comprende la misión de la Iglesia en relación a los jóvenes resultó ser el relato de los peregrinos de Emaús. Algunos padres sinodales quisieron que fuese el del joven rico, aludiendo a la necesidad de instrucción que tienen los jóvenes, pero fueron más los que dijeron no, antes caminar con ellos. Una forma conveniente de acercarse a este relato es a través de las expresiones artísticas, y así lo vamos a hacer. A un joven con 23 años le mueve el deseo de pintar el rostro de un Cristo humilde, compasivo y vulnerable. Se detiene ante un judío con barba larga y pelo largo que vive en su mismo barrio, en Ámsterdam. Lo sienta en una estancia modesta, con paredes desconchadas, al borde de una mesa y con una hogaza de pan entre las manos. Enfrente sitúa a un discípulo que lo mira sorprendido, con gesto de sorpresa y estupor. Y a sus pies sitúa a otro discípulo. Al fondo, una mujer trajinando. Este joven artista recrea la cena de Emaús en un juego de luces y contraluces y consigue mostrar que ni la compañía de Jesús durante el camino, ni siquiera su palabra explicando los pasajes de la Escritura, llevó a los discípulos a reconocerlo, sino que es la luz que de Cristo emana cuando comparte el pan en el hogar, Cristo resucitado, lo que quita a los discípulos el velo que llevan en los ojos, lo que les hace despertar de su monumental despiste. Cada uno a su manera, apartándose espantado o abrazándose a las piernas, dos discípulos, en representación de todos, viven esa gran experiencia. Cristo está vivo, vive Cristo.
Desde esta perspectiva experiencial, que acentúa lo relacional frente a lo exclusivamente sensorial, el texto clave, a mi modo de ver, de la exhortación es este. Si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio y te dejas encontrar por el Señor, si te dejas amar y salvar por Él, si entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu vida, esa será la gran experiencia. Esa será la experiencia que fundamente tu vida cristiana. Esa es también la experiencia que podrás comunicar a otros jóvenes. Como vemos, es un texto dirigido directamente a los jóvenes. Dos conclusiones para este apartado. En Christus Vivit hay una clara invitación a favorecer y cuidar la experiencia de encuentro con Jesús. Se mira con esperanza a los jóvenes líderes cristianos y de frente la cruda realidad de los jóvenes que se están alejando de Jesús y de la Iglesia, o por qué no decirlo de otra manera, tal y como surgió en el sínodo por una conferencia episcopal, también la cruda realidad de una Iglesia que se distancia de los jóvenes. La segunda conclusión, podríamos decir, es que el término experiencia es una marca de este documento magisterial. En el texto que acabamos de citar aparece en 3 ocasiones y en la exhortación en su conjunto en 37 ocasiones. Es un concepto que apuntala párrafos que aluden a un regreso a lo esencial, a la única cosa verdaderamente necesaria. Y lo que es más crucial, sobre él pivotan las 2 grandes líneas de acción que el Papa Francisco propone para la pastoral juvenil, que como todos sabemos, una es la búsqueda, la convocatoria, la llamada que atraiga a nuevos jóvenes a la experiencia del Señor, y la otra es el crecimiento, el desarrollo de un camino de maduración de los que ya han hecho esa experiencia. Para posar estas ideas vamos a escuchar a un gran pastoralista. Ante la pregunta de qué quiero que susciten mis dibujos, yo quiero que susciten un encuentro con alguien y que den ganas de ir a ese libro que se llama Evangelio y que despierte lo que dice el Papa en la Christus Vivit, que despierte una luz y que despierte un deseo de ser lo que somos, personas trascendentes, personas con fondo. Entonces ojalá fuera una mechita, que se encendiera para que prendiera un poquito el alma de cada persona. Eso sería un milagro, pero eso es cosa de Dios, no cosa... No cosa nuestra, no cosa nuestra. En Christus Vivit sobresale que lo primero es el don, la autocomunicación de Dios en Jesús. Queda claro, muy claro, que lo que nos toca no es merecer la amistad con Jesucristo, sino recibirla gratuitamente. Conectamos con el contenido de esta carta en la medida en la que percibimos en nuestro corazón y en el corazón del mundo un Dios que está vivo, un Dios que se dona, un Dios que sorprende. Una convicción sobre la que se funda es la de que todos, pero especialmente los jóvenes, pueden experimentar hoy a Dios en Jesús como luz, tanto en su interioridad como a través de la exterioridad. Desde aquí se entiende que la exhortación se puede enmarcar dentro de la Evangelii Gaudium. El punto de partida y la meta de la pastoral juvenil vocacional es favorecer, renovar y profundizar la experiencia del amor de Dios y de Jesucristo vivo. El punto de partida, experiencia de fe. Cuando esto se da, y para que esto se dé, los jóvenes necesitan comunidades abiertas, vivas en la fe, deseosas de irradiar a Jesucristo, alegres, libres, fraternas y comprometidas. Comunidades realmente arraigadas en la amistad con Cristo, que llevan al Padre en la comunión del Espíritu Santo. De todos los cristianos, de todos nosotros,
depende ofrecer un testimonio personal y comunitario que subraye la cercanía, la apertura al diálogo, la paciencia, la acogida sin juicios, la alegría y la fidelidad al Evangelio. Un testimonio personal y comunitario que sirva de antesala al primer anuncio. Y aquí juegan, obviamente, un papel importante los jóvenes santos. Y dando un pasito más en profundidad en estos dos puntos, comunidades cristianas y jóvenes santos, podríamos decir que del pueblo de Dios depende el ofrecimiento de acompañamientos espirituales para discernimientos vocacionales, que se requiere experiencia y formación. El primer anuncio consiste en comunicar que Jesucristo te ama, dio su vida por ti, está vivo a tu lado, cada día. ¿Para qué? Para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Y esto, hecho experiencia, es pisada firme para caminar en cualquier circunstancia con libertad y alegría. Nos situamos, como veis, en el capítulo central, el gran anuncio de Jesús. ¿Dónde poner hoy el énfasis para que cale este primer anuncio entre los jóvenes? Pues según nos dice la carta, lo más importante es que cada joven se atreva a sembrar el primer anuncio en esa tierra fértil que es el corazón de otro joven. Por parte de los jóvenes, por tanto, osadía. Y por parte de los demás, confianza en su capacidad para guiar a otros jóvenes y para vivir un verdadero apostolado entre sus amigos. Esta es la piedra de toque de la evangelización en la pastoral juvenil, lo que indica que entre todos estamos realizándola, al menos como se indica en Christus Vivit. Fijaros que en el documento final de la reunión presinodal quedó escrito: los jóvenes, a partir de sus experiencias, perciben una Iglesia que los considera demasiado jóvenes e inexpertos para liderar o tomar decisiones. Esto fue en el documento de la reunión presinodal. En el documento de trabajo del sínodo se apuntó, dice: es igualmente claro que donde los jóvenes están presentes y son valorados, el estilo de la Iglesia y su dinamismo adquieren una fuerte vitalidad que atrae la atención. La cuestión del protagonismo de los jóvenes en la pastoral juvenil no es nueva. Ya Pablo VI, hace 44 años, lo decía: es necesario que los jóvenes bien formados en la fe y arraigados en la oración se conviertan cada vez más en los apóstoles de la juventud. Pero es que también Benedicto XVI, curiosamente, en el mensaje para las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebraron en Río de Janeiro y a la que después asistiría el Papa Francisco, dijo: queridos jóvenes, vosotros sois los primeros misioneros entre los jóvenes. Es decir, Christus Vivit se sitúa en continuidad con una línea magisterial que viene de antaño y acentúa pastoral popular juvenil, líderes jóvenes realmente populares, misión popular que rompa todos los esquemas eclesiásticos. Por tanto, conclusión, la aportación específica del magisterio de Francisco a la pastoral juvenil es el subrayado de lo popular, de la dimensión popular. Christus Vivit 234. Necesitamos una pastoral popular juvenil que abra puertas y ofrezca espacio a todos y a cada uno con sus dudas, sus traumas, sus problemas y su búsqueda de identidad, sus errores, su historia, sus experiencias del pasado y todas sus dificultades. Y en la carta se nos advierte: cuando la pastoral juvenil acepta ser popular, es un proceso lento, respetuoso, paciente, esperanzado, incansable y, cómo no, compasivo. Dinamismo del discernimiento eclesial. Aquí os pediría
que mirásemos la ambientación del escenario, que han preparado con bastante cariño. Podríamos distinguir como tres partes. Por una parte, un globo terráqueo y una red. Dos símbolos extraordinariamente importantes que hacen referencia al proceso de globalización y a la sociedad red. Los vamos a vincular con el verbo reconocer. Un cartel grande que pone ahí sinodalidad. El fruto del sínodo, la decisión que el Espíritu nos ha inspirado a través de la escucha y el discernimiento, es el de caminar con los jóvenes, yendo hacia todos a testimoniar el amor de Dios. Pues bien, ese cartel lo vamos a relacionar con el verbo interpretar. Y vemos también calzado, calzado juvenil. Acción, decisiones, avanzar. Lo vincularemos con el verbo elegir. Empezamos por el primero, reconocer. La Iglesia ha procurado salir de sí y ubicarse dentro de las coordenadas de la condición y la cultura juvenil. Ha observado la pluralidad de mundos juveniles, concluyendo que la juventud no existe. Existen los jóvenes con sus vidas concretas. Ha distinguido también entre aquellos a los que la globalización ofrece muchas oportunidades y aquellos que viven al margen de la sociedad y sufren los efectos de formas de descarte y exclusión. Y sumándose a la mirada de Jesús, esto me parece realmente importante, sumándose a la mirada de Jesús, la Iglesia ha dicho: el corazón de cada joven debe ser considerado tierra sagrada, portador de semilla de vida divina, ante quien debemos descalzarnos. Reconocer esto tiene una enorme fuerza para orientar la acción pastoral. Hemos de dirigirnos a cada joven en particular, considerándolo tierra sagrada, considerando el misterio que lo habita. Y el Papa Francisco lo hace así en la propia carta. Si nos situamos en el capítulo 3, que tiene un título osado, comprometido, ustedes son el ahora de Dios, título que, por cierto, después se retoma refiriéndose explícitamente a los misioneros valientes, ahí, tras nombrar tres ejes de la realidad juvenil, el ambiente digital, los migrantes y los abusos, ahí se dirige a cada joven en particular, animándole a llegar a ser, a llegar a ser. Puedes llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe que eres. Si reconoces, verbo reconocer, si reconoces que estás llamado a mucho. Sabemos que este llegar a ser tiene de trasfondo en la espiritualidad ignaciana salvar el ánima, dar gloria a Dios. El mensaje es precioso, en la línea de la espiritualidad ignaciana. ¿Qué puede la Iglesia reconocer de la condición y la cultura juvenil? Lo primero es que ellos van por delante y en el mejor de los casos nos están esperando. Por ejemplo, cuando la Iglesia dice crear redes es uno de los puntos decisivos para desarrollar en el tercer milenio, la mayoría de los jóvenes ya están viviendo en la sociedad red y sus identidades están siendo configuradas por elementos propios de la sociedad red. ¿Cómo? En la vida real todo está conectado, la expansión es más fácil que la profundización. Dile a un joven que difunda una noticia, rápido. Dile que la profundice. A lo mejor a algunos le cuesta un poquito más. No priman las entidades, sino las interacciones. En este momento es importante, pues, es importante Mariña y soy importante yo, pero lo importante realmente es la interacción. Somos importantes para el joven, lo importante es la interacción. Las relaciones, evidente, tienden a ser horizontales, nunca
soy solo emisor o solo receptor, soy un poquito de ambas. Tomar decisiones importantes agobia, claro que sí. Si tenemos el símbolo de la red, tengo que tener en cuenta tantas cosas que tomar decisiones importantes agobia. Dignidad y capacidad de elección van de la mano. Ayúdame, estate conmigo, pero decido yo. Es relevante mi manera de pensar o de sentir, pero no soy patrón de referencia. Convivimos en la diversidad y si todavía no has descubierto la diversidad, la riqueza de la diversidad, es que tienes que nacer de nuevo. No se trata de estar con los otros, sino entre los otros. No me hables de pobreza, sino de exclusión, de descarte, que la incluye y va más allá. Sé flexible si no quieres ser un aguafiestas. No me prohíbas, hazme ofertas. No me pongas normas, hazme propuestas. Bueno, son mensajes, ideas que están en la sociedad red, que están configurando la identidad de los jóvenes. Y me parece que son de suficiente importancia como para que las consideremos a la hora de anunciar la buena noticia en unos tiempos nuevos. A este espacio le corresponde el tiempo de la sostenibilidad. Los jóvenes viven en un mundo donde sostenibilidad es el término clave para entenderlo, hoy como individuos y como humanidad, a nivel institucional y planetario. No es casualidad que la exhortación incluya el cuidado del medio ambiente entre los 3 nuevos ámbitos a potenciar para los desarrollos pastorales, junto, como bien sabéis, las expresiones artísticas y la práctica deportiva. Con este vídeo aterrizamos esto de espacio y tiempo según condición y cultura juvenil. Con este grito, centenares de jóvenes han pedido frente al Congreso en Madrid medidas urgentes contra el cambio climático, unos lemas que se han repetido en medio centenar de ciudades españolas. Sin planeta no hay futuro, es el mensaje que más corean hoy aquí los jóvenes concentrados en Vigo, que se han querido sumar a esta huelga mundial que se está repitiendo en estos momentos en distintas ciudades españolas y también del mundo. Y es que exigen medidas urgentes y eficientes que frenen el cambio climático y también que se declare en emergencia el planeta. La urgencia que tenemos sobre todo es que estamos cargándonos el planeta y como juventud no queremos vivir en el planeta que nos estáis dejando. Y no nos queda otro que tomar acciones reales y salir de la zona de confort en la que estamos y tomar ya medidas. Ahora vendría qué pueden reconocer los jóvenes. Que el ambiente digital está atravesado por límites y carencias. Habría que decirles, no caigas en el lado oscuro de la red, te expones al riesgo de dependencia, aislamiento, progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, te expones a una carencia de relaciones interpersonales auténticas. Que ser joven no es solo la búsqueda de placeres pasajeros y éxitos superficiales. Habrían de escuchar que para que la juventud cumpla la finalidad que tiene, debe ser un tiempo de entrega generosa, de ofrenda sincera, de sacrificios que duelen, pero que nos vuelven fecundos. Y ojalá podrían escuchar, reconocer que Jesús les ilumina desde su propia juventud, enviándoles mensajes como sé valiente, sé fiel, buen amigo, compadécete de los más débiles. Los jóvenes podrían reconocer una voz que les dice, estoy a tu lado cuando te sientes incomprendido y descartado. El riesgo de interpretar. Clarísimamente, por los votos non placet de cada número del documento final, destacan 4 temas de difícil interpretación. Y tengo que ser honesta, he dejado uno,
Uno, porque realmente ese es el más complicado, el tema de la sexualidad, la afectividad y todas estas cuestiones éticas y morales. Bueno, creo que eso merece toda su atención, mucho más desarrollo y una especialista. Empecemos por el de la sinodalidad. Francisco puso en la palestra el concepto sínodo, caminar juntos, cuando en Evangelii Gaudium expresó que cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función dentro de la Iglesia y cualquiera que fuese su grado de instrucción, es un agente evangelizador. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Nadie duda de que se ha hecho una apuesta por una Iglesia sinodal y por una pastoral sinodal. Ahora bien, todos sabemos que la sinodalidad no es fácil de ponerla en práctica. Una Iglesia sinodal, como estructura, responde a una pirámide invertida, donde la única autoridad es la autoridad del servicio y el único poder, el poder de la cruz, donde el pueblo de Dios está en la base arriba, los obispos en la zona intermedia y el vicario de Cristo en la cima abajo. Francisco expresa: estoy convencido de que una Iglesia sinodal recibe mayor luz. Y como es coherente, porque es un hombre que es coherente, recoge la enseñanza directa de la zona intermedia, de padres sinodales, y, por ejemplo, en Christus Vivit, los obispos suizos orientan sobre la presencia de Jesucristo en el sufrimiento, los de Ruanda sobre el perdón, los de Corea en relación al martirio, los obispos de Argentina sobre lo que saben, sobre los líderes populares, los obispos de Colombia sobre el matrimonio, los de Estados Unidos sobre el trabajo. Además, recoge la voz de los jóvenes, sin ir más lejos, la imagen tan sugerente de la Iglesia como canoa, todos sabemos, la proporcionó un joven auditor de las Islas Samoas. Y finalmente, la exhortación, hay que decir que comienza diciendo: mi palabra está cargada de miles de voces creyentes de todo el mundo. ¿Por qué lo hace así? Porque está situado en la cima abajo. Una pastoral sinodal es aquella que sabe de saborear, de gustar, que toda la comunidad evangeliza a los jóvenes, la que practican quienes posibilitan que los mismos jóvenes sean agentes de la pastoral juvenil, acompañados y guiados, sí, pero libres para encontrar caminos siempre nuevos con creatividad y audacia. Es una pastoral sinodal la que arriesga poniendo en juego la astucia, el ingenio y el conocimiento que tienen los mismos jóvenes de la sensibilidad, el lenguaje y las problemáticas de los demás jóvenes. Es la que estrena nuevos estilos, nuevas metodologías, la que recoge buenas prácticas, suyas y de otros, la que es capaz de reflejar ese poliedro maravilloso que debe ser la Iglesia. Preguntas ante una sinodalidad misionera. ¿Realmente se cree que los jóvenes pueden ayudar a la Iglesia a cambiar, a rejuvenecerse? Y lo que es también muy importante, ¿realmente los jóvenes se van a implicar? Otro tema de difícil interpretación. Vamos a comenzar con un apunte a nivel social. Los resultados del estudio Juventud y Género 2019 muestran que existe un cierto desorden afectivo, podríamos decirlo así, entre los jóvenes en esto de la cuestión de la igualdad de género. Y vamos a verlo.
El color morado está cada vez más presente en la vida de la juventud española de entre 15 y 29 años. Ellos, y sobre todo ellas, son cada vez más feministas, lo dicen los datos del Barómetro de Juventud del Centro Reina Sofía FAD. En el 2019, un 49% de los jóvenes, objeto de nuestro estudio, que tienen entre 15 y 29 años, se considera feminista. Y lo más importante es que pasamos del 34,8% que se consideraron feministas en el 2017. Sin embargo, sube del 10 al 15% los chicos que consideran que es mejor ponerse la ropa que le guste a tu pareja para evitar así conflictos. También aumenta el porcentaje de hombres jóvenes que ven los celos como una prueba de amor, el 25%, pero hay más. Es normal mirar el móvil de tu pareja si piensas que te está engañando, y para evitar conflictos es mejor ponerse la ropa que a tu pareja le agrada, ¿no? Entonces esto, como vemos, en las mujeres bajan todo lo que podríamos denominar estos micromachismos, ¿no? Y en los hombres sube. Bueno, a nivel eclesial, los que iniciaron el diálogo en el sínodo sobre la situación de la mujer en la Iglesia fueron los jóvenes. Como se puede comprender fácilmente, en el mismo seno de la Iglesia, las apreciaciones sobre un tema tan amplio son muy diferentes. Un ejemplo concreto lo podemos encontrar en relación a la representación de la mujer en el sínodo de los jóvenes. Para Rosano Sala, toda una autoridad, escribe: había muchas mujeres, mientras otros pastoralistas, como Silvia Martínez o Chema Pérez-Soba, cuestionan: ¿qué puede debatir una iglesia donde el 70% de sus participantes son mujeres en un foro donde están representadas en un 10%? Bueno, es un tema muy amplio. Podríamos decir, en el documento final, unos consideran que se evita adentrarse con seriedad en esta cuestión y otros dicen que se sitúa en su justo lugar, cuando, haciéndose referencia a figuras femeninas que compartieron la existencia itinerante y profética del Maestro, se elige a María Magdalena como icono de resurrección y apóstola de los apóstoles. Son bellísimas las palabras que se dirige o referidas a María Magdalena. Dice: ilumina el camino que la Iglesia quiere recorrer con los jóvenes y para los jóvenes. Un camino de resurrección que lleva al anuncio y a la misión. Es la imagen de la Iglesia joven que soñamos. Bueno, enaltecida. En Christus Vivit, una cosa está clara. Hemos de ser guardianes de la memoria y liberarnos de miedos. Dice textualmente: una Iglesia viva puede recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. Es un tema amplio, complejo, para debatir. Bueno, creo que podemos afirmar de manera compartida que el Papa Francisco aboga por dejarse cuestionar e impulsar por la sensibilidad de los jóvenes y que quiere una mayor representación de la mujer allá donde se toman decisiones. La conciencia. En el documento preparatorio se distinguían 4 tipos de discernimiento. Discernimiento de los signos de los tiempos, discernimiento espiritual, discernimiento moral y discernimiento vocacional. En Christus Vivit se subraya que la conexión fundamental entre ellos se halla en la conciencia, entendida esta como el núcleo más secreto y el sagrario del ser humano, en el que éste se siente a solas con Dios y donde su voz resuena, de Gaudium et Spes. Como indica Coldo Gutiérrez, que forma parte del equipo de diálogo de pastoral con jóvenes, una tarea urgente de la pastoral juvenil vocacional actual es rescatar de las riquezas de la tradición espiritual de la Iglesia aquellos instrumentos que permitan ayudar a los jóvenes a la maduración de la conciencia y también a ejercer una autoridad
una auténtica libertad. Entre ellos, entre estos instrumentos, destaca el examen de conciencia y el acompañamiento. Se requieren acompañantes capaces de ejercer su labor sin resultar intrusos o amenazadores, aptos para acompañar discernimientos vocacionales a la vez que para formar las conciencias. Esto es una tarea urgente en nuestra pastoral. Todos sabemos que discernimiento y acompañamiento van unidos, que son inseparables. El discernimiento que toca el corazón del joven es el que va más allá de lo razonable y lo prudente. Por tanto, necesita de un acompañante que le diga: sé osado, sé valiente. El discernimiento que toca el corazón del joven es el que pone en juego el sentido de su vida ante Dios. Por tanto, un acompañante que le diga: atrévete a descubrir con qué proyecto global de la existencia sintonizas. Mira a ver si es la propuesta cristiana. Y también es el que se da en paralelo a la formación de la conciencia. Por tanto, un acompañante que siempre diga: tú decides. Todos sabemos que el discernimiento conlleva en ocasiones respetar a un yo herido, sobrepasado por los acontecimientos. Búsqueda de trabajo, problemas familiares, vacíos existenciales, relativismo moral. Bueno, pues de aquí la importancia de estos elementos. Y otro aspecto. Los años del proceso sinodal, 2017, 18 y 19, han sido duros para el Papa Francisco y para el sentir con la Iglesia. Un obstáculo evidente para que la Iglesia anuncie el Evangelio lo constituyen los abusos de poder, económicos, sexuales o de conciencia, por parte de sacerdotes, religiosos y laicos. ¿Adopta claramente la Iglesia Universal una postura, una actitud proactiva ante los abusos o sigue padeciendo pasivamente la denuncia a través de los medios de comunicación y sobrellevando como se pueda, como mejor se pueda, las decisiones de los fiscales? Pues el Sínodo de los Jóvenes ha tenido también una palabra y ha dicho: afrontar la cuestión de los abusos en todos sus aspectos puede ser realmente una oportunidad para una reforma de carácter histórico. No sin controversias internas, el obispo de Roma pide a los jóvenes situarse como quienes acompañan y no abandonan a la madre herida, sintiéndose de corazón parte del pueblo fiel de Dios, el pueblo que puede librarnos de la plaga del clericalismo, terreno fértil para los abusos. Christus Vivit 102. Tal vez la prioridad en las razones para explicar el alejamiento de los jóvenes sea esta. En primer lugar, la dificultad que tiene la Iglesia para dar razón de sus posiciones doctrinales y éticas en la sociedad contemporánea. En segundo lugar, la falta de preparación de los ministros ordenados que no saben captar adecuadamente la sensibilidad de los jóvenes. Y en tercer lugar, los abusos, especialmente los escándalos sexuales y económicos. Son temas, como ya hemos dicho, de difícil interpretación, complejos, necesarios de dialogar. Y tercer verbo, que acompaña el método de discernimiento del Sínodo de los Jóvenes, aplicado en el Sínodo, y que favorece el dinamismo, elegir. Francisco desea para la Iglesia una conversión misionera y en Christus Vivit se apuesta por caminar junto a jóvenes inquietos. Por jóvenes inquietos se entiende aquellos que muestran un deseo de Dios, sueños de fraternidad, interés por desarrollar todas sus capacidades para aportar algo al mundo,
aquellos que tienen una sensibilidad artística especial o los que sienten una necesidad de comunicación profunda, los que buscan la armonía con la naturaleza, todos esos entran dentro del saco de jóvenes inquietos. De María de Nazaret se dice, a mi modo de ver muy bonito, María era la inquieta. María era la inquieta. Christus Vivit propone caminar especialmente con aquellos jóvenes que no quieren falconear la vida, a los que inquietan la injusticia social y el desarrollo espiritual, aquellos que expresan con su vida que quieren cerca a personas formadas en discernimiento y en acompañamiento. Caminar junto a jóvenes inquietos, una primera opción. Promover discernimientos vocacionales y dentro de ello contribuir al discernimiento fundamental, la amistad con Cristo. El Papa Francisco está no seguro, segurísimo, de que es posible que los jóvenes escuchen una llamada a la alegría plena tanto en cuanto emprendan un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en su propia vida. ¿Qué recomienda en la exhortación para hacer discernimientos vocacionales? Busca espacios de soledad y de silencio, le dice al joven directamente, para que puedas reconocer e interpretar cuál es el modo de comunicarse de Dios contigo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué te dice? Y te ayudará el examen de conciencia. No temas a la soledad. Sabe muy bien que los jóvenes temen a la soledad. ¿Quién no, no? Pero sabe que los jóvenes temen a la soledad. Y le dice, no temas a la soledad. Más bien, disponte a escuchar. Hazte preguntas, pero no te enredes en las preguntas. Lleva un orden. Las preguntas que debes hacerte giran en torno a tu identidad. ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Y quién puedes ser? Y atención a esta última, porque marca el punto de realismo en tu vida. Y tú eres realista, va contigo el realismo, pero no dejes de ser un joven que sueña. Acompáñate y ten muy presente que la decisión es personal y que nadie la puede tomar por ti. Le dice con todas las letras, hazte dueño de tu existencia. Y tercera opción, ser misión. Este punto lo van a desarrollar ampliamente mañana, pero creo que no podíamos pasarlo por alto. La exhortación presenta a Salomón como el joven que pide el don de la sabiduría para entregarse por completo a la misión, y a María como la joven que afronta las dificultades de su misión con la sola seguridad de ser portadora de una promesa. Necesitamos ser un poquito Salomón y un poquito María para alcanzar la madurez en los discernimientos vocacionales. Aquella madurez en la que convive una constante salida de Dios, de sí hacia Dios y de Él para los demás, porque somos misión. Un mensaje muy potente de la carta. Dos textos bíblicos presentes en el documento final aparecen para comprender lo importante que es el protagonismo en la misión de la pastoral juvenil. Hablan de correr. Uno es el de la carrera de Juan y Pedro hacia la tumba vacía y el otro la carrera de Magdalena, portadora de un anuncio que nos precede en nuestra tarea. También la exhortación termina hablando de una carrera, con el deseo de ver a todos los jóvenes correr. Y vamos a ver a una joven y vamos a escuchar la pregunta que nos lanza.
Corro porque busco, porque tengo un corazón joven, por la experiencia de Jesús resucitado que me anima y porque es lo que me habita. Corro porque busco una iglesia más testimonial y un mundo más humano. Sobre todo corro porque sé lo que me voy a encontrar al final. ¿Y tú? ¿Por qué corres? ¿Y tú por qué corres? Como vamos bien de tiempo, yo os voy a pedir un minutito de recogimiento personal y grupal para responder o tratar de responder la pregunta que nos lanza esta joven. ¿Qué promesa guardas en el corazón para correr hacia adelante? De Cristo evangelizador a la Iglesia evangelizadora. Vamos a regresar a la pintura. Ya estamos finalizando. Tenemos a un Jesús ocupando la mayor parte del espacio. Está de perfil porque es demasiado osado tratar de reflejar su rostro al completo. Sus manos sí se visibilizan, indican un predominio de la acción. En la mesa, donde se encuentra el pan, símbolo de la alimentación cotidiana, un discípulo muestra su asombro, ojos desorbitados, manos alzadas, quizás en actitud de Señor mío y Dios mío, disponiéndose a levantarse e inclinarse ante él, como Tomás. Otro discípulo abrazado a los pies, como hicieron las mujeres a las que se les apareció el que había sido crucificado. La luz de la pintura procede de la propia aureola de Jesús. Al fondo, una mujer crea hogar, iglesia como casa, iglesia como familia, y presenta un detalle que la dignifica. Un cerco luminoso la envuelve mientras sirve. Como si presente nos hallásemos, descubrimos 3 acentos de una espiritualidad para la pastoral juvenil vocacional que llevan del Cristo evangelizador a la Iglesia evangelizadora. Una espiritualidad del encuentro, que mantiene la conexión con Jesús, está en línea con Él, recibe su luz. Una espiritualidad que se funda en la gran experiencia que solo se nos regalará cuando aceptemos la lógica misteriosa de la cruz. Una espiritualidad que gusta y saborea, que no se crece en la felicidad y en la santidad solo con las propias fuerzas, sino con Cristo y en Cristo. Es tanto como decir una espiritualidad auténticamente cristiana. Una espiritualidad de la búsqueda del bien, de la amistad social. El Espíritu Santo quiere impulsarnos para que salgamos de nosotros mismos, abracemos a los demás con amor y busquemos su bien. Es tanto como decir una espiritualidad del servicio, nada moralizante, totalmente inclusiva. Y una espiritualidad con genio femenino y sentido eclesial. En el corazón de la Iglesia resplandece María, Christus Vivit 43. La mujer retratada representará a la Madre de Dios, que vela por los hijos, estos hijos que caminamos por la vida muchas veces cansados, necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague. Digamos sin reserva que María también es luz y creadora de espacios inclusivos. Muchas gracias por la escucha. ¿Puedes explicar, esta es de aclaración de algo de los que has explicado del sínodo, ¿puedes explicar a qué te refieres con jóvenes populares, misión popular juvenil? Cuando hablas de jóvenes populares que el Papa decía. Sí. Traía yo por aquí apuntado una chuleta sabías que te lo iban a preguntar esto. Cómo se define pueblo, a ver si lo tengo por aquí, porque a mí me dio mucha luz. Sí, popular, ¿no? De pueblo. Sí. Y dice Christus Vivit en 231. Que conste que esta pregunta no estaba preparada, ¿eh? De verdad, de verdad.
Dice, no hace referencia, pueblo, a estructuras de la Iglesia o de la sociedad, sino al conjunto de personas que caminan como el entramado de una comunidad de todos y para todos, que no pueden dejar que los más pobres y débiles se queden atrás. Popular es el líder entre la gente, entre todos, el líder popular. Y cuando se dice misión popular que rompa todos los esquemas eclesiásticos, a mí me parece que se está refiriendo precisamente a que hay estructuras de la Iglesia que no nos ayudan, de nuestras instituciones que no nos ayudan, Entonces, una misión popular entre la gente en la calle, Creo que va por ahí. Esto es para poner a prueba la vista. Está así. ¿Qué hacer ante la indiferencia y falta de esperanza en los jóvenes? Yo diría averiguar por qué. Averiguar por qué esa indiferencia y falta de esperanza. Y a partir de ahí, nuevamente, cercanía, compañía, referir a Jesús, ¿no? Pero yo lo primero que haría sería eso. ¿Por qué esa indiferencia? ¿Qué hay detrás? ¿Qué justifica esa falta de esperanza? ¿No? Y bueno, y ahí se abre el campo de misión.